Hola a todos, bienvenidos a esta clase. Bien, en este caso lo que nosotros vamos a calcular va a ser el calor, el trabajo, la energía interna y la entalpía para una etapa reversible donde se produce una compresión isotérmica. Bien, vamos a empezar por el ejercicio. En este caso, un mol de gas ideal con una capacidad calorífica a presión constante de 11,84 J/mol/Kelvin. Esto es muy importante, determinar que es independiente de la temperatura, es decir, no depende de la temperatura. Aquí en esta expresión no hay ninguna variable de temperatura, por lo tanto siempre valdrá, sea la temperatura que sea, 11,84. Bien, nos dice que inicialmente se encuentra a un volumen de 2,5 litros, a una presión 1 que no la conocemos y a una temperatura 1 de 298 Kelvin. Experimenta una compresión isotérmica, ¿ves? Se comprime isotérmicamente y nos dice que hasta la mitad de su volumen. Bien, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que establecer? Bien, vamos a calcular o vamos a identificar cuáles son esas variables de estado correspondientes al estado 1 del que parte y al estado 2, que será su estado final. Bien, a nosotros aquí nos está diciendo, bueno, la presión 1 no la sabemos, pero sí que sabemos el volumen 1, que son 2,5 litros. Bien, aquí, abajo, 2,5 litros. Bien, después nos está diciendo que tiene una presión 1 que no conocemos y una temperatura 1 que son de 298 Kelvin. Como nos está indicando que esto es un proceso, en este caso isotérmico, lo que nos indica es que esa temperatura es constante. Por lo tanto, podemos decir que esa temperatura 2 será igual a la temperatura 1 y esto será 298 Kelvin. Lo mismo que también que nos dice que en el proceso de esa etapa el volumen es la mitad. Por tanto, esto será volumen 1 partido 2, que será 2,5, partido 2, 1,25, en este caso, litros. Bien, bueno, ahora ¿cómo nosotros vamos a calcular esa presión 1 y esa presión 2? Bien, como nos está indicando que es un gas ideal, en ese caso nosotros podemos utilizar la ecuación de los gases ideales, que es presión por volumen es igual al número de moles por R y por T. Por lo tanto, en este caso, nosotros tendremos aquí que presión 1 por volumen 1 es igual a N por R por T 1. Por lo tanto, esa presión 1 será igual a el número de moles, que será 1, la R, que nosotros vamos a utilizar como 0,082, en este caso atmósfera, litro, mol por Kelvin, y la temperatura 298 Kelvin. Y todo eso va a estar dividido entre este volumen 1 para despejar esta presión 1, que nuestro volumen 1 es 2,5 litros. Bien, esa presión 1, si nosotros la calculamos, nos sale 9,77 atmósferas. Aquí quiero que tengáis muy en cuenta las unidades que nosotros hemos utilizado. Si nosotros utilizamos esta R como 0,082, sus unidades son atmósferas, litros, mol por Kelvin. Por lo tanto, su temperatura vendrá en Kelvin, la cantidad de materia, el número de moles en mol, y ese volumen en litros. Y por lo tanto podemos ver que esta presión que nosotros tenemos aquí nos saldrá en atmósferas. Bien, ahora, también nosotros en el estado 2 lo podemos calcular, ya que aquí nosotros podemos decir que esa presión 2 por el volumen 2 también será igual al número de moles por R y por T. El número de moles también nos lo indica, como hemos dicho, que es un mol de gas ideal. Bien, por lo tanto, esta presión 2 será igual a ese número de moles que es 1 por 0,082, colocamos también sus unidades para corresponderlas con las demás, y su temperatura 298. Pero ahora en este caso nosotros vamos a dividir por ese volumen 2, que sería 1,5. Bien, esa presión 2 que nosotros tenemos es de 19,55 atmósferas, ¿ves? Y se corresponde todo. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a poner ese 9,77 atmósferas y aquí nosotros vamos a colocar ese 19,55 atmósferas. Bien, una vez que nosotros hemos determinado todas las variables de estado correspondientes al estado 1, que es el inicial, y al estado 2, que es el final, nosotros vamos a calcular lo que es ya esas variables termodinámicas, que en este caso son la variación de energía interna, la variación de entalpía, el trabajo y nosotros el calor. Lo que pasa es que el calor lo vamos a hacer a partir del primer principio de la termodinámica, en el que nosotros viene relacionado en el que la energía interna es igual al calor más el trabajo. El ejercicio nos dice previamente que calculemos el calor, el trabajo, la energía interna y la entalpía. Nosotros lo podemos hacer en el orden que queramos, ¿vale?
Todos son etapas reversibles, por lo tanto podemos utilizar estas ecuaciones sin ningún problema, y en vez de calcular el trabajo al principio, lo vamos a calcular al final, porque prácticamente en la mayoría de los ejercicios vamos a coger y ese trabajo se va a asemejar a otra de las variables termodinámicas. Por lo tanto, una vez calculadas todas las variables termodinámicas, calcularemos el trabajo. Bien, en este caso nosotros tenemos la variación de energía interna. Viene definida como la integral de ese número de moles por el SACV molar. Daros cuenta que esta rayita de aquí significa molar, que quiere decir que viene dada por mol, ¿vale? Aquí el que venga por mol quiere decir que hay que ponerle la rayita indicando que es una variable intensiva. Bien, en este caso nosotros podemos ver que si hiciéramos esa integral, asegurándonos siempre que todo lo que hay dentro de esa integral menos la variable que tiene el diferencial se mantiene constante, el número de moles es constante y la CV es constante. De hecho, nosotros, bueno, todavía no lo hemos calculado, pero bueno, si la CP es constante, la CV será constante. De hecho, vamos a calcularla. Mirad, la relación que existe entre esa CP que nos da y la CV que nosotros necesitamos para la variación de energía interna viene dado por la relación de Mayer. En este caso, CP menos CV es igual a R. Si nosotros colocamos una CP, aquí en este caso, de 11,84 julio mol Kelvin, menos esa CV molar que yo voy a calcular, nosotros colocamos un valor de R. Sabéis que R puede tomar muchos valores, pero si nosotros la colocamos en las unidades correspondientes de julio mol Kelvin, esta será 8,314 julio mol Kelvin. Como veis, esta R y esta R es la misma, lo que pasa es que viene dada en diferentes unidades. Esta, como hemos dicho aquí, viene en atmósferas litro mol Kelvin, mientras que esta viene en julio mol Kelvin. Ahora, si nosotros de aquí despejamos ese CV molar, nos sale un valor de 3,526 y claro, si tanto la CP como la R están en julio mol Kelvin, esa CV me saldrá en julio mol Kelvin. Bien, ya la tenemos y hemos dicho que esta no depende de la temperatura. Por lo tanto, es una constante. Bien, podemos hacer la integral sin ningún problema. Pero, bueno, podemos hacerla para que os quede un poquito más claro, pero ahora veréis lo que va a ocurrir. Ese 1, número de moles, y aquí tenemos nosotros ese 3,526, en este caso, julio mol Kelvin, por ese diferencial de la temperatura. Si nosotros hiciéramos esa integral, esto es una constante, ¿vale? Y la integral de una constante, si yo por ejemplo hiciese la integral de 3 con respecto a x, esto me saldría 3x, ¿lo veis? ¿Qué es lo que ocurre en este caso si yo no tengo x? Si lo que tengo es t, pues entonces lo que me saldrá es ese valor constante, pero por t. Pero como está definida entre t1 y entre t2, nosotros lo que vamos a poner es 1 por 3,52, ¿vale? Y aquí nosotros nos vendrá dado por esa temperatura 2 menos la temperatura 1, ¿vale? En este caso, claro, hemos dicho que tenemos un proceso isotérmico. La temperatura 2 vale 298 Kelvin, la temperatura 1 vale 298 Kelvin. Esto me saldrá un 0, por lo tanto, yo aquí obtendré una variación de energía interna de 0 julio. Bien. Ahora, para la entalpía, veis que también depende de ese diferencial de temperatura y nosotros hemos dicho que tenemos un proceso isotérmico donde la temperatura es constante, por lo tanto, aquí nosotros no vamos a realizar ningún cálculo más, directamente vamos a decir que son 0 julio debido a que depende de la temperatura y al ser la temperatura constante también será 0 julio, ¿vale? El mismo procedimiento que yo he hecho en la variación de energía interna. Después nosotros tenemos el trabajo. Ese trabajo viene dado como menos la integral, desde el volumen 1 hasta el volumen 2, de esa presión por el diferencial de volumen. Pero como yo os he indicado antes, para que hagamos la integral correspondiente de la fórmula que define ese trabajo, todo tiene que ser constante menos la variable que tiene el diferencial. En este caso, V es la que tiene el diferencial, entonces la que puede variar. Pero aquí podemos ver que la presión no es constante. De una presión 1, que es 9,77 atmósferas, pasamos a 19,55 atmósferas. Entonces, en este caso, la presión no es constante. Bueno, ¿qué ocurre con esa expresión cuando una de las variables no es constante? Pues que nosotros la vamos a sustituir por la ecuación de estado. La ecuación de estado, al ser un gas ideal, será presión por volumen es igual al número de moles por R por T. Por lo tanto, esa presión la podemos poner como nRT partido V. Ahora, si nosotros sustituimos eso, me saldrá menos la integral de nRT partido V, diferencial de V, desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Y ahora, yo me pregunto otra vez, ¿todo lo que hay dentro de esa integral es constante menos la variable que tiene el diferencial? Vemos que la V es la que puede variar. Bien, ¿esa temperatura es constante? Sí, nosotros tenemos un proceso isotérmico. R es la constante,
de los gases, por lo tanto, en este caso es constante. Y N, el número de moles no está cambiando desde el estado 1 al estado 2. Nunca en estos ejercicios va a cambiar, bueno, en prácticamente la mayoría de ellos, o en todos los que vosotros vayáis a tener en la asignatura. Por tanto, todo sí es constante menos las diferencias de V, ¿vale? Pues sacamos fuera esta menos nRT y hacemos aquí la integral desde V1 hasta V2 de ese diferencial de V con respecto a V. Ahora, al hacer esta integral, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues, ¿cuál es la integral de, por ejemplo, 1 partido x? Para que lo veáis más claro. En este caso, eso sería logaritmo de x. Bien, pues lo mismo que si es de con respecto v, nosotros tendremos logaritmo de v. Y si está definida entre el v1 y el v2, en este caso, nosotros lo que tendremos aquí, esto vamos a ponerlo un poquito más a la derecha para que ahora calculemos nuestro calor. Y entonces, en este caso, nosotros lo que tendremos aquí será menos nRT, como hemos dicho que el 1 partido v es logaritmo, claro, pero como está definido entre v2 y v1, pues entonces nosotros tendremos aquí v2 partido v1. Si nosotros sustituimos, ponemos menos 1, ahora aquí tendremos el 8,314, sus unidades serán Julio, Mol, Kelvin, la temperatura 298 y aquí el logaritmo de 1,25 partido 2,5. Bien, vamos a revisar bien todas las unidades. Bien, daros cuenta que las unidades que tenga esta constante serán las unidades que corresponderán al resto de variables. ¿Veis que aquí viene en Kelvin? Pues esto habrá que meterlo en Kelvin. Bien, esto viene en moles, la cantidad de materia habrá que meterla en moles. Claro, esto aquí lo que yo estoy calculando es el trabajo. El trabajo, como aquí está en julio, me saldrá en julio. Y ahora, ¿en qué unidades tendré que meter el volumen? Claro, en ese volumen. Como tenemos aquí, en este caso, litro partido litro, esa variable está dividiendo, el litro se va con el litro y la podemos poner en cualquier unidad que yo tenga. Si yo hago toda esa parte, bueno, el trabajo entonces nos saldrá 1717,32 julios. Bien, bueno, pues ahora pasamos a lo que es el cuarto paso. En este caso, nosotros lo que vamos a calcular va a ser el calor. Bueno, si nosotros nos basamos en el primer principio de la termodinámica y despejamos de esa expresión el calor, nos saldría variación de energía interna menos trabajo. Bien, nosotros hemos dicho que para un proceso isotérmico la variación de energía interna era igual a cero, porque al depender de la temperatura y esta es constante, no había ninguna variación de esa variable termodinámica. Por lo tanto, en este proceso isotérmico, podemos decir que esa variación de energía interna es igual a cero, ¿vale? Por lo tanto, nosotros podemos concluir que el calor es igual a menos trabajo. Nosotros disponíamos de ese valor del trabajo, por lo tanto, ese calor será el mismo valor, pero con signo contrario, menos 1717,32 julios. Nosotros ya hemos calculado la variación de energía interna, entalpía, ese trabajo y lo que es el calor. Bueno, pues espero que este ejercicio os sea de ayuda y nos vemos en la siguiente clase.